Paz y bien, te habla Fray Alejandro, una vez más encontrándome contigo en este remanso de espiritualidad que nos regala la palabra de Dios, esa palabra creadora del universo que nos mantiene en vida, que nos guía, en la que encontramos realmente el poder de la resurrección que baja a nosotros cada día cuando la escuchamos, cuando nos sumergimos en ella. Hoy te quiero presentar estos textos que corresponden al tercer domingo de Cuaresma del ciclo A. ¿Habrá una experiencia más vital y más cotidiana que la de la sed y el agua? La liturgia de hoy nos presenta la fuerza vital de la fe justamente a través de estas imágenes. Y éstas se enmarcan dentro de un camino de catequesis cuaresmal que busca prepararnos para renovar la alegría del bautismo en la Pascua de la Resurrección. La sed, símbolo de nuestra doble condición de carentes y de deseantes, nos mueve a buscar. Y esta búsqueda, sin embargo, no está exenta de dificultades, de escollos, de contradicciones, que nos tientan a bajar los brazos y a preguntarnos, ¿está o no está Dios con nosotros? Para ayudarnos a transitar este itinerario, el diálogo de Jesús y la samaritana se presenta como el paradigma de nuestro camino de fe. En este diálogo restaurador nos vamos diciendo hasta encontrarnos con nosotros mismos y con Dios. Es un diálogo que nos ayuda a escarbar dentro de nosotros mismos, hasta descubrir el manantial de amor que es la vida del Espíritu Santo en nosotros. Solamente viviendo desde este manantial saciaremos nuestra sed y tendremos herramientas para saciar la sed de tantas personas a nuestro alrededor. ¿Nos animaremos a entrar en este diálogo restaurador? Te invito ahora a escuchar esta lectura tomada del libro del Éxodo, capítulo 17, versículos del 3 al 7, que dice así: En aquellos días el pueblo sediento murmuró contra Moisés diciendo: ¿Por qué nos has sacado de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Clamó Moisés al Señor y dijo: ¿Qué puedo hacer con este pueblo? Por poco me apedrean. El Señor respondió a Moisés: Pasa al frente del pueblo y toma contigo algunos de los ancianos de Israel. Empuña el bastón con el que golpeaste el Nilo y marcha. Yo estaré allí ante ti, junto a la roca de Horeb. Golpea la roca y saldrá agua para que beba el pueblo. Moisés lo hizo así a la vista de los ancianos de Israel, y llamó a aquel lugar Masá y Meribá, a causa de la querella de los hijos de Israel, y porque habían tentado al Señor, diciendo: ¿Está el Señor entre nosotros o no? Los nombres de Masá y Meribá
en los que se ha establecido una relación etimológica con el hecho de tentar y contender, reyerta y tentación, de que habla el relato del Éxodo, son con toda seguridad nombres de lugares antiguos que se han cargado de mitos y de leyendas, pero también ha venido a tener su simbología en la actitud por la que pasa el pueblo y por la que pasan todos los creyentes. Por eso no importa mucho si ignoramos en dónde están o en qué desierto. La leyenda judía ideó que esa roca iba siguiendo a los israelitas por el desierto. Y de ahí tomó pie San Pablo para hacer una lectura midrásica, podríamos decir, un comentario, como lo pone de manifiesto los especialistas, y entonces le permitió glosar desde la perspectiva del cristiano que ve en Cristo el gran signo de Dios. Dice en 1 Corintios 10:4, y la roca era Cristo. La roca del Horeb, sobre la que tenía que golpear Moisés para darle agua al pueblo en el desierto, en las fuentes de Meribá, ha tenido una gran tradición en el Antiguo Testamento, especialmente en los Salmos 78, 95, 105, 106, en Sabiduría 11:4. Ya se sabe que el desierto es el lugar de la prueba, especialmente por la necesidad de beber. El agua en Israel era y es un tesoro, porque es una pequeña región rodeada de desierto. Un poco de agua es como un milagro, y toda sequía es como un castigo, como una tentación. Al pueblo en el desierto no le compensa su libertad frente a los faraones. No quieren morir en el desierto, aunque podían haber muerto esclavos, explotados cerca de las pirámides de Egipto. Pero así es el sino de todo tipo de liberación. ¿Está o no está el Señor en medio de nosotros? Esa es la pregunta del pueblo sediento. ¿De qué vale la libertad conquistada? Y el texto quiere reafirmar la fe de un pueblo en Dios. Pase lo que pase, suceda lo que suceda. Es más, las dificultades y las adversidades deben ser las que ponga de manifiesto la fe en Dios, porque siempre Él, de una manera o de otra, nos da el agua de la roca. Dios está en medio de nosotros, pero no podemos exigirle que lo muestre como nosotros queremos, sino que sepamos buscar el agua que nos proporciona de rocas que en su entraña llevan una fuente. Sin la vara de Moisés, sin el milagro de la magia, sino con la confianza, con la fortaleza de ánimo, porque Dios sí está en medio de nosotros. Hoy la liturgia nos acompaña con el Salmo 94, la reflexión y la oración sobre esta lectura. Te invito a responder con la antífona: ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan su corazón. Vengan, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan su corazón. Entren, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios,
y nosotros su pueblo, el rebaño que él guía. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan su corazón. Ojalá escuchen hoy su voz, no endurezcan el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor, no endurezcan su corazón. Te invito ahora a escuchar esta lectura tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículos 1 y 2, 5 al 8, que dice así: Hermanos, habiendo sido justificados en virtud de la fe, estamos en paz con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual hemos obtenido además por la fe el acceso a esta gracia, en la cual nos encontramos y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. En efecto, cuando nosotros estábamos aún sin fuerzas, en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. Ciertamente apenas habrá quien muera por un justo, por una persona buena, tal vez se atrevería alguien a morir. Pues bien, Dios nos demostró su amor en que siendo nosotros todavía pecadores, Cristo murió por nosotros. La segunda lectura, tomada de la carta a los Romanos en el capítulo 5, nos ofrece una enseñanza clave que está justamente en esta carta paulina. La verdad es que la liturgia no ha tomado la totalidad de este conjunto, que es uno de los más fuertes, de los más densos de este escrito de San Pablo. El apóstol comienza en este instante lo que es el meollo de su carta, que va desde el 5.1 al 8.39, y lo hace con una proclamación significativa, querigmática, de lo que Dios ha hecho por la humanidad, y lo ha hecho por medio de Cristo, que lo ha llevado hasta dar la vida por todos. Esto es básico en el pensamiento de San Pablo y en la proclamación de la condición de la religión cristiana. Acá vemos que es Dios el que sale al encuentro del hombre, no el hombre el que sale a la búsqueda de Dios. Por eso tenemos que seguir afirmando que el cristianismo es la religión de la gracia, de la oferta, la religión del milagro de la misericordia y de la gratuidad divina. Pablo aquí centra su pensamiento en lo que significa en la vida presente para los creyentes ser justificados por la fe. La salvación, por lo tanto, es una gracia de Dios que se nos otorga mediante nuestra confianza en Jesucristo. Y el enunciado de esto es de un calado teológico sin precedentes, dicho además por alguien que procede del judaísmo, justamente como Pablo. Esta gracia es lo que define la justicia de Dios y la vida cristiana. De esto es de lo que debe gloriarse el cristiano, de creer y experimentar la gracia que nos llega por medio del Espíritu de Dios. Pablo está queriendo decir que no hay que gloriarse del esfuerzo que debemos hacer para salvarnos,
porque entiende que la salvación es una gracia, un regalo, pero también los regalos hay que saber acogerlos y agradecerlos. ¿Qué significa, por lo tanto, la proclamación querigmática de Romanos 5, 1, 11? Pues que la justificación, o si queremos la salvación, para ser más directos, tiene una estrategia que ha establecido el mismo Dios y lo ha hecho por medio de Jesucristo. Aunque Pablo no se va a poder liberar del lenguaje propio del Antiguo Testamento, de los sacrificios, de la muerte, no tenemos que quedarnos en eso, sino en lo que se afirma. Cristo murió por los impíos y por lo tanto Dios nos ama. Cristo dio su vida por nosotros. ¿Era necesaria esa muerte? Para Dios no era necesaria. Y no es Dios el que entrega la muerte a Jesús, sino los hombres. Pero la formulación de Pablo quiere dejar en claro la iniciativa divina. O sea, esto ha ocurrido porque Dios nos ha amado y nos ama. Te invito ahora a escuchar esta proclamación del Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos del 5 al 42. En aquel tiempo llegó Jesús a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, estaba allí sentado junto al pozo. Era hacia la hora sexta. Llega una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dice: «Dame de beber». Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le dice: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana?» Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le contestó: «Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Le pedirías tú, y él te daría agua viva». La mujer le dice: «Señor, si no tienes un cubo y el pozo es hondo, ¿de dónde sacas el agua viva? ¿Eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados?» Jesús le contestó: «El que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna». La mujer le dice: «Señor, dame de esa agua, así no tendré más sed, ni tendré que venir aquí a sacarla». Él le dice: «Anda, llama a tu marido y vuelve». La mujer le contesta: «No tengo marido». Jesús le dice: «Tienes razón, que no tienes marido. Has tenido ya 5, y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad». La mujer le dice: «Señor, veo que tú eres un profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte, y ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén». Jesús le dice: «Créeme, mujer, se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén
adorarán al Padre. Ustedes adoran a uno que no conocen. Nosotros adoramos a uno que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, ya está aquí, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre desea que lo adoren así. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer le dice: sé que va a venir el Mesías, el Cristo. Cuando venga, Él nos lo dirá todo. Y Jesús le dice: soy yo, el que habla contigo. En esto llegaron sus discípulos y se extrañaban de que estuviera hablando con una mujer, aunque ninguno le dijo: ¿qué le preguntas o de qué hablas? La mujer entonces dejó su cántaro, se fue al pueblo y dijo a la gente: vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Será este el Mesías? Salieron del pueblo y se pusieron en camino donde estaba él. Mientras tanto sus discípulos le insistían: Maestro, come. Él les dijo: yo tengo un alimento que ustedes no conocen. Los discípulos comentaban entre ellos: ¿les habrá traído alguien de comer? Jesús les dice: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra. ¿No dicen ustedes que faltan todavía 4 meses para la cosecha? Yo les digo esto: levanten los ojos y contemplen los campos, que ya están dorados para la siega. El segador ya está recibiendo salario y almacenando fruto para la vida eterna. Y así se alegran lo mismo sembrador y segador. Con todo, tiene razón el proverbio: uno siembra y otro siega. Yo los envié a segar lo que no han trabajado. Otros trabajaron y ustedes entraron en el fruto de sus trabajos. En aquel pueblo, muchos samaritanos creyeron en él por el testimonio que había dado la mujer. Me ha dicho todo lo que he hecho. Así, cuando llegaron a verlo los samaritanos, le rogaban que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Todavía creyeron muchos más por su predicación, y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú dices. Nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es de verdad el Salvador del mundo. El Evangelio de San Juan nos ofrece una de las escenas y de los diálogos mejor construidos del cuarto evangelista. Todos hemos escuchado alguna vez esta narración de Jesús y la samaritana, aunque no siempre hayamos podido abarcar todo su significado, toda su profundidad. Puede ser que hoy no la oigamos completa, pero su sentido es el mismo que exponemos. Jesús pasa por territorio de herejes, como eran considerados los samaritanos por los judíos ortodoxos. Es una vieja historia de odios y de rencores a causa de la religión. Los samaritanos se consideraban herederos de los patriarcas, tenían su Pentateuco, creían en Yahvé, en Dios, pero unos y otros pensaban que su Dios era mejor que el del otro, y su templo, y su monte santo, y su agua, y sus fuentes. La escena justamente se sitúa en Samaria. Los samaritanos proceden de la unión de tribus asirias y de judíos del reino del norte
antes de su destrucción, en el año 721 a.C. Después se llegó a un verdadero cisma entre judíos y samaritanos, como rigorismo de la forma judía que sigue al destierro de Babilonia. Los samaritanos se opusieron a la construcción del nuevo templo de los judíos. Construyeron otro santuario para ellos en el monte Garizim, que fue destruido en el año 129 a.C. Los samaritanos se consideran descendientes de los patriarcas y estaban orgullosos del pozo que, decían, les había dejado su padre Jacob por medio de José. Encontrás el relato en Génesis 33:19, 48:22 y en Josué 24:22. Los samaritanos solamente creen en los 5 libros del Pentateuco. Aún hoy existen tribus samaritanas. Un judío religioso debía evitar todo contacto con los samaritanos. No solamente eran considerados impuros, sino herejes. Y lo que menos se podía pensar era en pedirle a ellos de comer o de beber. Lo encontrás en Eclesiástico 50, 25, 26, en Lucas 9, 52, 10, 33, Mateo 10, 5. En este relato van a coincidir una serie de factores, muchos de ellos tipológicos, para enseñar verdades que nunca deberíamos olvidar. Jesús, fatigado del camino, deja Jerusalén, va hacia Galilea y pasa por Samaria, que era un lugar que evitaban los judíos piadosos. Él, Jesús, un hombre, un judío, y si queremos Dios, pide a una mujer pecadora y herética. Jesús a una samaritana, a una persona que por herejía solo podía dar hastío y maldición, a ella le pide. Ya sabemos que Jesús le pide para dar Él mucho más. El diálogo es un diálogo sabroso, es un diálogo con alguien maldito. Y Jesús ofrece a cambio agua viva. Esta expresión en el Antiguo Testamento significaba los valores de la vida, la revelación, la sabiduría divina, la ley. Podés ver Jeremías 2:13, Zacarías 14:8, Ezequiel 47:9, Proverbios 13:14, Isaías 44:3 o Joel 3:1. En nuestro caso, a cambio, Jesús ofrece por el agua del pozo, que puede significar el judaísmo con lo que prometía y no daba, ya que los samaritanos también eran judíos. Y él ofrece agua viva, que según el mismo Juan, es el Espíritu que da la vida eterna. Juan 7, 37, 39. Jesús no pasa por casualidad por aquel camino, ya que a la ida o a la vuelta de Jerusalén había que evitar este territorio central de Tierra Santa. Había elegido él mismo el camino por el que debía pasar. Se siente cansado, pero más bien que por el camino, a causa de estas disputas religiosas sin sentido. Y le pide a la mujer, representante de todo un pueblo odiado y condenado, le pide agua. Llega pidiendo, no ofreciendo. Existe desconfianza, aunque Jesús ha venido para ofrecer a estos herejes un espíritu nuevo, un agua viva, un culto nuevo, un Dios verdadero. El agua del pozo estaba encerrada y el pozo era hondo. Representa el judaísmo y el samaritanismo. Es una crítica a las religiones que ponen tanto empeño en sus cosas, en sus tradiciones, en sus costumbres, en sus normas.
A una y otra religión le faltaba el agua viva, porque carecían de espíritu y de verdadera adoración. Vemos a Jesús que escucha las quejas de la mujer samaritana contra los judíos. Pero Jesús, en el Evangelio, no representa a los judíos, aunque sea confundido con uno de ellos. Advirtamos que Jesús pide para dar, pregunta para responder, tiene sed para ofrecerse él mismo como agua viva. Y con esta dinámica de contraste, la teología de San Juan, en este pasaje emblemático, a todas luces, propone una religión nueva, un culto nuevo, el culto en espíritu y en verdad. El espíritu dará a conocer cuál es el culto que tiene sentido, el conocer a Dios, el adorarlo como Padre. Pero los judíos y los samaritanos no adoran precisamente a un Dios como Padre, sino a un Dios que ellos mismos se han creado a su modo, a su manera, el Dios que justifica sus odios, sus rencores. Esa religión, que muchas veces sigue siendo la dinámica de nuestras religiones actuales, es un contradios, es un antievangelio. Hoy, por lo tanto, también podemos aprender mucho desde el punto de vista ecuménico en la celebración de la Eucaristía con este Evangelio de San Juan. Ese no pasar de lejos por el terreno, por el mundo o por la vida de los malditos, ese pedir para dar, ofrecer en nombre del Dios vivo la felicidad y la vida verdadera. Eso es lo propio de la religión de Cristo. Son muchos los desafíos que esta narración evangélica nos sugiere. El relato nos muestra a un Jesús que en este caso no es un simple judío, sino el Logos de Dios, que habla, que dialoga con una mujer que representa a un pueblo con sus influencias sincretistas, pero al fin y al cabo una mujer, que descubre algo nuevo que viene de Dios. Y entonces todo cambia. Se dejan de lado las historias pasadas, las reglas que atan el corazón, que atan el alma de la gente religiosa, y hacen posible descubrir a Dios como Padre. ¿Cuál es la reflexión que podemos hacer acerca de estas lecturas que hoy la Iglesia nos regala? En primer lugar, la sed es el motor de la búsqueda. Es difícil para nuestro organismo soportar la sed durante mucho tiempo. Enseguida procuramos ir por el agua para que nos pueda apagar esa sed. Y eso fue justamente lo que vivió el pueblo de Israel en el desierto, lo que vivió la mujer samaritana de Sicar. La sed los movió a buscar, a clamar, a ponerse en movimiento, a ponerse en camino. Y es que la sed es el símbolo de una experiencia humana muy radical. Nos sentimos constitutivamente carentes. Nos damos cuenta de que no somos completos. Sentimos la falta de algo. Y en el caso de millones de hermanos, la falta de los elementos básicos para vivir con dignidad. Es verdad que esta experiencia puede encerrarnos en la frustración, en la queja, en el aislamiento. Y por eso es necesario que la carencia nos despierte el deseo, un anhelo de plenitud que se convierta en nuestro motor vital de búsqueda. Bendita búsqueda que nos pone de cara a Dios y de cara a los demás para el encuentro.
La Cuaresma que estamos recorriendo es, entonces, como esa experiencia de desierto que nos ayuda a reconocer la sed y el deseo que nos atraviesan, a reconocer a Dios como la fuente que necesitamos, la fuente que buscamos. Aunque en verdad, cuando nosotros salimos en búsqueda de Dios, siempre es Él quien nos sale al encuentro primero, porque Él ya estaba buscándonos desde antes. Y esto es lo que refleja este encuentro de Jesús y la samaritana. Jesús, en relación con esta mujer, realiza un diálogo restaurador. El Evangelio de hoy nos acerca justamente este diálogo de Jesús con la mujer samaritana, un diálogo paradigmático de nuestro proceso de encuentro con Jesús. Un diálogo que nace motivado por la sed y que al fin culmina saciando esa sed porque guía pedagógicamente en el encuentro con el propio manantial, que es obviamente Jesús. Y así, a partir de la experiencia de la sed física, la sed de agua, Jesús ayuda a la samaritana a tomar conciencia de su propia sed interior, sed de sentido, sed de plenitud, de libertad. Jesús, por una parte, la encamina hasta que ella puede asumir su situación vital. No tengo marido. Por otro lado, las palabras como agua viva, manantial de agua que salta hasta la vida eterna, la ayudan a abrirse porque van despertando en ella la esperanza tan arraigada en su pueblo. Cuando venga el Mesías, nos lo dirá todo. Y es justamente allí cuando, desde la propia verdad, en la apertura del deseo, Jesús le revela su identidad. Yo soy el que habla contigo. Yo soy, en la Biblia, refiere al nombre de Dios. Y así, desde esta frase, podemos aventurarnos a reconocer a Jesús mismo como el diálogo personal que Dios establece con cada uno de nosotros, ya que Él mismo se autodefine, el que habla contigo. Y por lo tanto, ¿cómo no reconocer que nuestra existencia misma es un diálogo con Dios y que solo en este diálogo somos nosotros mismos? Solo en diálogo con Dios somos lo que estamos llamados a ser. Solo de cara a Él somos restaurados en nuestra propia identidad. Porque la palabra de Jesús, y Él mismo como palabra, tiene la virtud de encender y de despertar en nosotros el amor. Y de este modo sacia nuestra sed, porque nos descubre el manantial que somos, el surtidor que llevamos dentro, el amor de Dios derramado en nuestros corazones, como bien dice San Pablo en la carta a los Romanos. Un manantial de amor en nuestros corazones. El diálogo restaurador nos pone entonces de cara a nosotros mismos, al don de Dios. Ese don de Dios que Jesús invitaba a conocer a la samaritana y que según el apóstol es el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Romanos 5:5. Ya decía San Agustín que el amor es la fuerza que nos mueve a actuar. Y por eso Dios, que quiere nuestra libertad, nos hace verdaderamente libres, ayudándonos a vivir desde su amor, desde su espíritu. Porque si no vivimos desde esa fuente, conectados a ese manantial de amor que nos habita,
Vamos a ser arrastrados por la necesidad de nuestra sed hacia pozos secos o aljibes de aguas enfermizas. Dame de beber, le pedía Jesús a la samaritana. Y también hoy nos lo piden nuestros contemporáneos en sus gritos sordos, en sus necesidades múltiples, desde las más elementales como la ropa, la comida, la vida digna, la justicia, hasta las más radicales como la paz, el sentido, la felicidad. ¿Cómo ayudar a saciar tanta sed que hay a nuestro alrededor? ¿Cómo conectarnos con el manantial que en nuestro interior salta hasta la vida que hay a nuestro alrededor? Esa vida eterna, justamente para llevar esa frescura a un mundo que está sediento. ¿Cómo ahondar en ese diálogo restaurador de nuestra identidad y así entonces con Jesús ser palabra viva que despierta el amor y que despierta la libertad a nuestro alrededor? Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad, haz en ellos. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde, haz de mí un odre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame. Enamórame de ti, Señor. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad, haz en ellos. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme.